Estimados radioescuchas, en ese momento tus estaciones favoritas: Voz Tacoma Radio Universal, What America Voice, KQWZ 106.5 Low Power FM en South King County y KTQA 95.3 Low Power FM en Tacoma y Pierce County, unen su señal para llevar hasta ustedes el siguiente programa. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, 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 muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy le doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a tener un programa especial. Les doy la bienvenida aquí a su radio favorita, VT Radio Universal, en Luchando con el Corazon. Como todos ustedes saben, soy Griselda y pues aquí hoy tenemos a Nicole, una invitada especial, por lo que vamos a hacer hoy un programa pues inglés-español, vamos a meter los dos, o como dijéramos nosotros los hispanos, Spanglish, we wanna talk English and Spanish, así es que esperemos nos tengan mucha paciencia porque la información que nos tiene Nicole está súper buena. Todas las mamás que necesiten ese apoyo, créanme que esto les va a interesar, así es que vamos empezando con nuestra invitada, ahorita que le voy a hacer la primera pregunta para que ella se pueda presentar. Okay. Hi Nicole. Hi. Welcome. Thank you. And thank you for being here. My first question for you: who is Nicole, and what are you doing? Start with that. Who is Nicole? That's a good question. So Nicole is a mom, a daughter that's 9 years old. And I'm a long-time resident of Tacoma and currently working for an organization called Rainier Scholars Tacoma that helps students of color get ready for and successfully complete college. Awesome. Yeah. Wow. Bueno, no sé si lo traduzco yo, lo hace usted aquí detrás de de la pantalla. ¿Lo digo yo? Sí, por favor. Ok, Gris, esta sí. parte lo voy a decir yo. Adelante. Nicole Gracias. Es mamá de 3. You say 3? Oh, just one. 1. Oh, okay. I have something wrong. Okay, she's mom of 1 kid, and she's working for an organization who is. Can you repeat the name? Yes, Rainier Scholars. Rainier Scholar. If you can see. Oh, yes. Is there. That's right. Okay. You know, for that organization is focused on something or what kind of mission has the organization? Yes, so we want to see students of color be as successful as they can be. We believe college is a way, one of the ways that can happen. And so we try to help students be prepared to go to college and be prepared to actually finish college, not just go and then drop out, but just actually go and be able to finish. Okay, bueno, lo que ella dice que esta organización ayuda a las personas de color, just only the color of this anyone that considers themselves, considered? yes, anyone Okay. that's considered a person of A color. cualquier persona que necesite, por ejemplo, ayudan a los estudiantes a terminar el colegio para que puedan tener éxito pues en lo que quieren estudiar, y también si no pueden pues buscan la manera de apoyarlos a seguir estudiando, ya sea que tengan una u otra situación, pero de esa manera los están apoyando. Okay, Christian, do you have any question for Nicole? Well, oops. Wrong microphone. Yeah. Okay. Now it's good. This is the third time that Nicole is visiting Voz Tacoma Radio Universal. First time in person in studio because we had Nicole through Zoom. Couple shows. But the reason why I wanted to have Nicole in Luchando con el Corazon is because I know there's many moms, many parents that they watch this show. They hear this program
And I know that the information that Nicole has for us about Rainier scholarships, it's something that many of us, we didn't know about it, and those many, we were parents that at some point we were frustrated with not knowing how to help our kids to reach their goals. Obviously, we all want them to go to college, to university, to a higher education. But the road is not as easy as just I'll start saving money for that, or I'll start maybe finding the way to get those scholarships, right? It's more than that, because we don't want the student to get discouraged, right? We want the student to have that in mind and to go one thing at a time, one barrier, to jump a barrier every step, or actually one step at a time. So the first time I interviewed Nicole, the first thing came to my mind. So why is this organization doing that? And the reasons I mentioned, we even had a story about a family that they came from a small town in Mexico. The parents didn't have the opportunity to go, not even to high school. I mean, there was no high school in that small town. So the tradition was you finish your middle school and you're ready to go to work, right? So obviously they didn't know how to help their kids, but they wanted the kids to go all the way to not only high school, but to college here, and to get a higher education, to get a diploma, to maybe see them as someday as engineers, doctors, accountants, teachers. So, but they didn't know how, and they didn't have the habit, so they were frustrated. So, because number one, the language, right? For many migrants, language is a barrier. It's something that close many opportunities. So, lo que estoy diciendo, no tengo ahorita mismo esta primera pregunta, porque nos vamos a ir metiendo en el tema, ¿verdad? Pero es la tercera vez que invitamos a Nicole aquí a visitarnos a la casa, Voz Tacoma Radio Universal. Las dos primeras fueron a través de Zoom. Hoy está aquí en persona, y la razón por la cual fue importante tenerla hoy, porque sabemos que en Luchando con el Corazón hay muchos padres de familia, madres y padres que forman parte de esta linda audiencia, y que se sentirán familiarizados con la historia de que muchos migrantes vienen de ciudades pequeñas en donde no había un grado de escolarización o de escolaridad tan alto como el que tenemos pues aquí, ¿verdad? Los que vivimos aquí cerca. Entonces, pues muchos de ellos no traen esa idea de cómo llegar pues a una educación tan alta para sus hijos, ¿verdad? Obviamente ya no para ellos. Entonces llega un punto en el que los padres pues no saben hacia dónde ir, o a quién preguntarle, o cómo poder ayudar a los hijos a ir resolviendo pues esos problemitas que se van presentando, pero pues uno a la vez, ¿no? Porque la idea no nada más es pues ahorrar dinero para mandarlos al colegio o conseguir una beca, sino también el mantener a los chicos enfocados y animados en alcanzar pues ese objetivo, porque pues de qué sirve que uno tenga el dinero para mandarlos a la escuela si ellos no van a querer ir porque no les va a gustar la escuela. Entonces, pero muchas de esas cosas es porque no les gusta la escuela, ¿verdad? Entonces, pues we can start asking this. Maybe no one asked you this before, Nicole, but what do you think kids drop school? I mean, as easy as we can see, in the statistics, why kids, they don't, I mean, they barely, finish high school, and they don't want to continue any higher education. What are those things that there are so many things, I think. If the life at home is hard, it's really hard to focus on school. Also, sometimes kids just need more support. They need to believe that they have a good future and that there's options. Sometimes, if no one in your family has gone to college, you don't think you can go to college either. So sometimes it's just helping kids know that they can do it, and that will support them. And that's what Rainier Scholars really tries to do, is give the family and the student the support
help them know that they can be a good student and that they can have the highest dream that they see for themselves if they work hard. Pues así como dice Nicole, ahorita ella está diciendo que de acuerdo a la pregunta de Christian, que qué es lo que lleva a algunos jóvenes a seguir estudiando y a otros pues no. Entonces lo que ella está contestando es que algunas veces el ambiente familiar es el que los lleva a esa situación, algunas veces pues que ellos pues creen que no van a poder, y entre ese análisis que ella está diciendo pues yo voy a agregar algo más. Realmente lo que muchas veces afecta a los jóvenes a seguir estudiando pues es esa baja autoestima de que no creen que pueden lograrlo o que no creen que pueden seguir avanzando y que hay un futuro para ellos más adelante, exactamente que fue lo que Nicole nos explicó. Thank you, Nicole. That's a good answer, because sometimes we thought it's just only the kids who don't like the school, they don't like, this what all the time the parents are, my kids don't want to go to the school, but we don't know why. Or just take that answer and that's it. And as a parent, we don't do nothing. Yeah. Well, I have a theory. Like, I think everybody likes to learn. There's no one that doesn't like to learn. There are people that don't like school, but I think everybody likes to learn. And so I think if you can figure out, like, what really makes that student have a spark and get excited, and if we give them a good challenge where they can see themselves be successful, because I think that's the other thing that sometimes makes kids say they don't like something, is if they feel like they're not good at it. But if we can give them support and challenge them and help them see they're successful, I think they will love learning. Okay. Sí, lo que ella nos está diciendo es eso, que a todos nos gusta aprender, pero a algunos no les gusta la escuela. Así es que depende de nosotros si les ayudamos, ahora sí que los ayudamos a que se emocionen y vean, les damos ese soporte para que ellos quieran continuar estudiando. También me gustaría tocar esta parte que dijo Christian, que muchas de nuestras escuelas en México solo tenemos hasta la secundaria escuela, lo que ya llegar a la prepa ahora sí que ya toca que pagar por esa escuela, cuando aquí sí se ofrece la preparatoria, todavía viene siendo gratis. Esa es la gran diferencia, para que muchos tomemos en cuenta por qué muchos de nuestros padres o muchos de los papás o adultos no sabemos muchas cosas de la universidad o de la preparatoria. Es por eso. Tenemos que tomar también ese detallito en cuenta. I just explained about the Christians say before, in our countries, just we have only elementary and middle school free, but the high school we had to pay if you want to really? take. Yes. Wow. And it's one of my situation in there. That's why I'm stop continue the school in there, because when you don't have a support. Yeah, and if it costs money. Yes. Oh my gosh. So it's why some people take a class because they have money or their parents help or give them that support. Wow. Yeah. Wow. Well, one thing we try to tell parents too, because we have sometimes parents that maybe they didn't go to college or they don't know a lot, and they don't, like Chris was saying, they don't know how to even help their kids through that process. We provide a lot of support and help. So even if a parent doesn't know a lot, no worries. We will walk with them and help them figure it out. And it ends up being 12 years that we are with the family, helping them have everything they need for their child to be successful until they graduate college. Oh, sí, miren chicos, eso está muy bueno para todos los que de verdad quieren apoyar a sus hijos. Lo que ella está diciendo es que los ayudan y les van dando ese soporte tanto a los papás como a los jóvenes estudiantes que quieran continuar estudiando. Ellos van apoyándolos y soportándolos hasta que se gradúen, hasta que consigan esa meta que ustedes se propongan. Así es que todavía pueden hacerlo. Esa es una gran oportunidad.
I explain to them that what you say. That's great. So if one of the people hear about your organization and they interested in that, what they have to do to go to the, because I hear a different different stories for different parents I know, and one of the kids wants to continue his college, but he can't because the parents can support them with with the payment of the college monthly, or sometimes to get a loan is too difficult to them. Yeah. So our goal, we don't have scholarships that we give, but what we do is try to help students be really good students so that they can earn scholarships from other places. So a lot of the really prestigious schools, the Ivy Leagues, all those types of schools, they have a lot of money to give to students, but students don't know about it, especially brown students don't know about it, right? And so we really try to help students be aware of those opportunities and then prepared to receive them by being really excellent students. Okay. ¿Quiere traducir esa parte? Ya, claro que sí. So, lo que tú preguntaste es de, pues, ¿qué es lo que pueden entonces hacer los muchachos, verdad? O las muchachas para, pues, obtener una beca. Y bueno, también es importante, ¿no?, aclarar que Rainier Scholarships no es una institución o no es una fundación que ellos den esas becas, ¿verdad? Pero lo que hacen ellos es preparar a los muchachos, porque ellos saben que esas becas están allí para el alcance, para que ellos puedan, para que ellos puedan aplicar por esas becas. Pero la manera en que los preparan es pues asegurándose de que pues tengan buenas calificaciones, buenas notas, a partir de varias cosas, ¿no? Lo que aprendimos también en los programas pasados es que, por ejemplo, hay estudiantes que se van a casa con muchas dudas de sus tareas y pensando que sus papás pues les van a poder ayudar, o los hermanos mayores, ¿verdad? Y bueno, pues habemos algunos papás que tal vez sí pudimos ayudarles hasta que llegaron a lo mejor a cuarto grado, quinto grado, ¿no? Pero ya después, ¿no?, habían cosas con las cuales no podíamos ayudar. Entonces, la primera pregunta que venía era, bueno, ¿y por qué no le preguntaste a la maestra, verdad? Y nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, pues, aquellos que no se sienten completamente adaptados a lo mejor, pues, a una cultura aquí, ¿verdad? Una cultura, pues, predominante, ¿no? Siempre hay, pues, ese choque, pues, la mayoría de ellos siempre tienden a ser muy penosos, ¿no? Siempre tienden a ser de que, es que yo no sé cómo preguntarle, yo no sé cómo pedirle. Entonces, Rainier Scholarships se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y prepara a estos jóvenes a que tengan una buena autoestima, primero, y a que puedan tener también una buena relación con los maestros. Es decir, que pues no solamente sepan los nombres de sus maestros bien, pero también tengan su información, su número de teléfono, su correo electrónico, porque ellos saben que no va a haber un maestro que diga que no, ¿verdad? Cuando diga, no entendí muy bien, maestro, profesor, profesora, no me podría dedicar unos minutos a volverme a explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque también no todos los estudiantes entienden de la misma forma. Entonces, pues, en resumidas cuentas, ¿no?, a Rainier Scholarships, Nicole, ellos no tienen, ¿no?, las becas, pero ellos les van a ayudar no solamente a saber en dónde están, cómo pedirlas, pero también que sepan, bueno, más bien a que los estudiantes, pues de acuerdo a su alcance, a su nivel académico, pues más seguramente puedan ellos alcanzarlas, puedan aplicar y puedan también pues no solamente una, sino sabemos que hay varias, ¿verdad? Un estudiante puede ir a un colegio con más de una beca, ¿no? Y eso ayuda bastante porque pues va a cubrir todos los gastos, ¿no? Las becas no son pues carteras abiertas, tienen límites. Entonces, digamos que si no le alcanza, no sé, una beca de $10,000, pero a lo mejor 2, ¿verdad? Combinando las dos les puede ayudar pues a cumplir con todos los gastos que tienen entonces pues las colegiaturas, ¿no? Todo lo que implica llevar. Entonces,
I always like to explain a little bit more of what the question was. But I'm sure you are understanding in Spanish most of my words, so most of the stuff that I'm saying, most of the things that I'm saying. And what I added is that, well, Rainier Scholarship is not an institution that will provide, the scholar, but you will support the students to not only apply for them. You're gonna tell them, okay, well, there's these organizations that, yes, they are the ones that are giving the scholarships, but you need to be prepared with this and to reach this goal. So then the possibilities that you have of getting the scholarship are going to be big, right? For sure. So I mentioned it also the case of the students that they don't know how to ask for help when it's necessary. For those students that come back home with many questions, and the time for making homework, it's a time of suffering because they don't know what they're doing. And they turn to the parents, to maybe the bigger brothers or sisters. Yeah. And hey, if the bigger brother or bigger sister is in the good mood, maybe, they on exchange of who knows what, right? Because we know that. But as parents, there was a time when I couldn't explain what my kid was trying to do with the homework, and it's not about like, inventing something. No, it's you need to know. Yeah. So they have this beautiful program where they help the student to build up the autoesteem, so they have the confidence to ask the teacher, hey, I didn't get the lesson today. That's Can right. you dedicate a few minutes to explain? And we said, there'll be no teacher that will say no. Teachers, they want the students to success. The better or the higher scores their students have, the better the teacher will feel about it, right? For sure. Yeah. So that's what I added to your answer. Well, that So was a thank great you. addition. Yeah. I'm trying not to go too long, and then it'll be harder to translate. So I'm trying to give sound bites, but that is true. One of the things that we focus on, we call them active learning skills, and so they're really the skills that we've identified. When you look at successful people, there's a few attributes that you'll see that they all have. So there are things like time management, self-advocacy, organization, things like that. And so we really start working with students in 5th grade to develop those kind of habits. And so when they get to high school and college, it will be normal for them to speak up for themselves, to be organized, all those things that are going to help them to be successful in school. Oh, that's just awesome. Yeah. Because we supposed to be, we have one family. I'm gonna explain like that because sometimes we need the family understand what are you guys doing exactly. But we have one family with kids from 4th grade, and she don't know how. The mom, she don't know how she can help her daughter with math, and the kids feel frustrated. Even the mom too, because she don't know. It's because sometimes, like I explained to you, in our countries, sometimes we don't have too much school. So Well, I went all the way through high school in the U.S. and I can't explain my daughter's math either. So that's good. Yeah, but the sometimes the confusion here is because when I am mom, it's too difficult to explain to my daughter because sometimes if she don't understand me, I'm gonna be upset with her. Yeah. But when I'm teacher, I know I have a time. I know she's not my daughter. Yeah. It's different because I'm a teacher. I feel different. I know I feel I have the power of my daughter. Yeah. I know I can do a strict with her. But sometimes when my students not. Yeah. It's why sometimes some parents feel, and even the kids feel frustrated because Absolutely. it's too difficult. And sometimes when they have both parents,
I'm gonna say my example. Sometimes my daughter comes with me. I'm cooking, and I tell her, "Okay, tell your dad. He's sitting there. He can help you." Yeah. And he say, "No, wait for your mom when she finish cooking. She know more than me." Yeah. Is what sometimes he Yeah. Well, in the summertime, which is the main time where we're working with the students, all of our students will have the phone numbers of our teachers. So they encourage the students to call their teachers if they need help. And so even when school starts and they're back in their regular class, we're always available to help kind of work through that type of thing. That's great. Yeah. That's great. What age the family is qualified to apply for? Yes, so the only time to apply is when students are in 4th grade. Oh, 4th grade. So that means the first thing you do is come to an information meeting, because it's a big program and it's kind of a lot to explain. Okay. And we want to make sure people understand everything about it before they apply, because it's a big commitment. It's 12 years that we'll be working together, right? So they would come to an information meeting and apply, and then once they go through the application process, they would find out if they, it's a 2-round process, but they'd find out if they were accepted. So we have an online meeting tomorrow morning. So if people don't want to come in, they can just come on Zoom and be a part of that meeting and get all the information. That's at 11:30 tomorrow. Okay. And then we have 2 in-person meetings next week, which are the last ones of the year. So we'll have one in Lakewood on the 15th. At Lakeview Hope Academy, and then we'll have one on the 17th at People's Community Center in Tacoma. So we can make sure we give all the dates and times to you and help people figure out how to get registered if they'd like. They can call me if they want to get connected or email me. But we'd love to help people get involved and just at least come to a meeting to hear more about it. And our meetings are fully translated, and so they'd be able to hear the whole meeting in Spanish. Our printed materials are translated, so we want to be accessible. Oh, awesome. Eso es muy bueno, muy importante. Ahorita lo que yo le pregunté a ella acerca de cómo pueden empezar a poder tomar este programa, y lo que ella está diciendo que primero pues le pregunté de la edad, de qué edad. Ella dice que a partir de que estén en 4º grado de primaria ya aplican para poder entrar al programa, ya califican, y que pueden, primero empiezan con llenar una aplicación y ir a un house called training o nomás orientación. Es una orientación, ¿verdad? Orientation. Exactamente, una sesión informativa. Para que les expliquen todo el proceso de cómo va a trabajar el programa, o como ahora sí que lo que es obligación del padre, del niño, y lo de que ellos van a hacer por ustedes. El currículum también, ¿verdad? Lo que van a estar, pues, en lo que van a estar participando durante el año, estas actividades que también van a tener durante las vacaciones de verano, porque es cuando tienen también algunos talleres, ¿verdad? Como el que platicábamos acerca de cómo, pues, construir una mejor relación con los profesores, ¿no? También en esta sesión informativa también pues se pueden inscribir, ¿verdad? Si los padres pues califican, padres, las madres califican para este programa. Y ahí es donde viene una pregunta que pues voy a guardar un poquitito ahorita, pero si quieres terminar, ¿verdad? Con lo que tú estás diciendo y ya. Sí, entre las otras cosas que ella dijo también es que va a tener las orientaciones, unas son por Zoom y otras son presenciales, así que puedes asistir a la que te sientas más cómodo. Y ya ahorita me dice que mañana van a tener una por Zoom a las 11:30, y el 15 van a tener otra en persona en Lakewood, y la otra va a ser el 17. The 17 is going to be in Lakewood too. Tacoma. The People's Center. The People's Center. Okay. Y la del 17 va a ser en Tacoma. Así es que aunque los dos lugares están cerquitas, tienen 3 opciones si les gustaría y les interesa poder informarse más de este programa, que de verdad se los recomiendo,
porque si empezamos con algo para poder ayudar a nuestros hijos, y más si empiezan en esa edad, como ella dice, para que los vayan encaminando a que ellos puedan ver la vida diferente y puedan aprender que sí hay algo más para ellos más adelante. Entonces eso sería muy bueno para todos los padres que estén interesados en tomar este programa de acuerdo a, ahora sí, a cómo califiquen o al que califique. Ahorita Christian said something about how the families qualify. Exactly. Yeah, that's the question. Is there any income that families need to have in order to qualify for it? No. No. So obviously the resource is for students with the most barriers. So I would say if you're, Bill Gates' family, you probably wouldn't qualify. But I would say most regular working people would qualify. Okay. Yeah, All right. sure. That's Así good. es que Ya, la pregunta. Bueno, yo pregunté que si hay una restricción en cuanto al ingreso en las familias, ¿no? ¿Y qué nos dijo entonces? pues Gris? dice que todos califican, al menos pues que sean hijos de Bill Gates. O sea, que fuera la familia de Bill Gates la que está aplicando, pues ¿verdad? A ellos sí les van a cobrar. To them you're gonna charge. Right, absolutely. Right? They don't need us. They already can figure out how to get to college. So we want to do this to help families with the most barriers. So yeah. Okay. So, So, I don't have words to say. That is awesome because I know a lot of families needed that. Oh, Yeah. well, we want people to get involved. so next week is basically when the window of opportunity closes, or still even on the early days of January, that's when they still can register for the program. So the information meeting is the first stop. So Okay. you can't apply without going to a meeting. Our hope is to not have to add meetings in January because it just makes the whole process go longer and we have more steps. So I would say there is a small possibility that there will be more opportunities in January, but I'm not sure. Okay. So it really would be, if people can figure out how to make one of these last three, that's probably going to be the best idea. Okay. Yeah. Bueno, pues entonces no hay que dormirnos en nuestros laureles, ¿no, querida audiencia? Porque tendemos de repente a decir, ay, después lo hago, ay, ¿verdad? Ahorita primero es la pachanga. No, tenemos que tomar acción y pues poner en nuestra lista de cosas que hacer, ya sea conectarnos, como dijo Nicole, virtualmente en esta sesión que ahorita vamos a repetir, las fechas, las horas, o venir en persona a cualquiera de estas dos sesiones. Una va a ocurrir en Leywood y una va a ocurrir aquí en la parte alta de la ciudad de Tacoma, que es el barrio de Hilltop. Entonces, pero no nos vamos a ir sin antes volver a mencionar cuáles son las fechas. Ella nos dice que posiblemente haya una extensión, ¿verdad?, de estas sesiones informativas, porque no pueden inscribir a nadie si no toma esa sesión informativa, porque pues de esa manera es como vas a ver pues si es para él o para ella, o si simplemente no lo es, si a lo mejor todavía en este momento no es que no califiquen, pero es que no le va a hacer bien pues tal vez a su hijo o a su hija, porque apenas están en segundo grado, en tercer grado. Hay que recordar que esto es para niños que están en cuarto grado ya, y que pues la idea es empezar a trabajar con ellos pues ya en este año que comienza, para irlos preparar hacia el quinto, sexto y pues todos los grados que vengan en camino, ¿no? Pero ¿qué tal si están en tercero, por decirlo así, y ya pues qué tanto falta, ¿verdad? Pero quieren saber información para cuando lleguen a cuarto ya estén preparados. Bueno, I can answer that because I know. Yo puedo contestar eso, ¿sí? Porque lo sé. Pueden ir a la sesión informativa, es genial. La verdad es que va a ser muy bueno, pero lo que van a hacer es entonces ponerlos en una lista de recordatorios, en los que ya cuando su estudiante ya esté para entrar al cuarto grado, entonces es cuando, o ya está en el cuarto grado, es cuando entonces ellos le llaman y le digan, oiga, pues recordamos que usted vino a nuestra sesión informativa y manifestó que está interesado, ¿no?, en el programa, así que
ahora es cuando puede venir a inscribirse, y pues de esa manera pues ya tener así como que un lugarcito ya pues ahí en apartado. Así es. Okay. Yeah. Great. Bueno, pues the time, well, we start a little bit late the show, but the time is being like flying. We don't want to finish the show reminding the people and making the invitation or reminding the audience that the next session is this weekend, right? Yes. So, and that is virtual, right? Yes. That's and I want to okay. say, like, you're not committing by coming to the meeting. Okay. Just come to the meeting and hear us out. And then Yes. if you decide it's not for you, then that's fine. But Okay. if you come to the meeting and hear us out, at least you have the opportunity to apply. So yes, tomorrow at 11 a.m. on Zoom, and they can, I don't know what's the best way. They can text me their email, and we can send them a registration link. Yes. So we could do that. Yeah, and we're going to be sharing your contact. So Okay, great. Yeah, we're going to be Great. sharing your contact information on the chat, so people great. can, if you are listening to this radio show in radio, you're not able to connect via social media at this moment. Don't worry, because our BT Radio Universal Facebook page is public, so you don't even need a profile to like check out our page, and you can see all our content, of course, including this show. So just look out for the shows of this day. Then you have Nicole's information, email, phone number, so you can call and say, "Hey, send me the link, please." Wonderful. Or I'm planning to come the next to the next ones on the 17th, Oh, right, awesome. in Lakewood, or the 18th on People's 15th in Lakewood. 15 in Lakewood, 17 17 on Hilltop. in Hilltop. Yeah. Okay, Yeah. very good. So, Sí es, pues nomás ¿en español? Ajá. sí. Bueno, para todos aquellos que quieran participar, en los comentarios aquí en el video, ahí en el chat va a estar la información de ella, de Nicole, para que a aquel que le interese participar, ya sea en cual sea de los 3 días que va a ser mañana, el 15 y el 17. Ahí también puede informarse sobre la hora. Mañana creo que sí, es a las 11:30. Nada más le tienen que mandar un mensaje a ella para que ella les mande el link y se puedan conectar. Así es que no es complicado, nomás es ahora sí que de mandar, escribir, me puedes mandar el link del Zoom, y ya se lo manda, lo tocan y entran automático. Así es que no tienen que sentir que tienen que hacer mucho trabajo ni nada de eso. Estaría bien que si entraran para que se informen. También en caso de que no pudieran, pues van a estar los otros 2 días más para que participen si quieren ir en persona en Lakewood el 15 y el 17 en Tacoma. All right. Well, and with this, we are going to close this presentation, this Luchando con el Corazón. And thank you so much, Nicole, again for this, for the time, for this information that it's going to make the life of many parents, more easy to take, right? More easy to go in the next year. So, but the main idea is that we're going to have more kids graduating from college. That's the idea. Right. So the more prepared our citizens of the future, our community members of the future are, the better world that we're going to have, right? So right. Yes. that's good. Thank All you right. for the opportunity. Yeah, our pleasure. Thank you, Nicole. This is a great job. Your mission, I love it because you're doing great. Help others. It's awesome. And pues se nos terminó el tiempo, nos vamos. Muchas gracias. Recuerden siempre compartir. Si ustedes creen que esta información le puede servir a alguien, compártansela para que de alguna manera lleguemos a las personas que queremos llegar. Siempre piensen que hasta solo con compartir ustedes ya están ayudando, así como lo está haciendo Nicole y como lo estoy haciendo yo y Cristian, que estamos haciendo esto para que poder ayudar a más niños, a más jóvenes a que puedan
llegar y convertir sus sueños realidad en el futuro. Muchas gracias, sigan luchando con el corazón y recuerden siempre que entre más oscuro está es porque ya va a amanecer. Cuídense mucho, los quiero y hasta luego. Los espero ahorita en la segunda especial. Hoy tenemos una especial de 2 programas de Luchando con el Corazón, así que los miro ahorita en un ratito con otra invitada. Hasta luego, cuídense. We are Voice Tacoma. Voice Tacoma. We are Voice Tacoma. Voice Tacoma. Are you?